Desarrollo intestinal, su impacto productivo y económico. Patrocina la empresa Gerubá, Sociedad Anónima. El doctor Gabriel Mayo es médico veterinario con una maestría en sanidad animal. Es profesor asociado en nutrición animal en la Universidad Nacional de Luján. Presidente de Axon, Buenos Aires, Sociedad Anónima, y socio de Bari SRL. Es asesor independiente y actualmente es docente en cursos de grado en la Universidad de Luján y posgrado en la Universidad de Luján, en la Universidad de La Pampa y en la Universidad de Loma de Zamora. Consultor de empresas avícolas y nutricionista. Investigador de proyectos de nutrición en calidad de materias primas argentinas y en proyectos internacionales de requerimientos nutricionales de aves. Director en proyectos de extensión de nutrición de animales en manos de productores familiares. Consultor de empresas de nutrición animal, premezcladores y empresas de producción animal. Asesor en sistemas de gestión y nutricionistas de empresas avícolas. 16 publicaciones en revistas científicas internacionales, 2 libros, 72 publicaciones y disertaciones en congresos nacionales e internacionales de la especialidad. Entre ellas, colaboración en las necesidades nutricionales para avicultura, normas FEDNA 2018, segunda edición, nutricionista y asesor de empresas avícolas y de nutrición animal en varios países de Latinoamérica. Le escuchamos. Bueno, básicamente la charla que nos trae aquí hoy es el desarrollo de intestino de las aves, pero sobre todo, cuál es el impacto, tanto productivo como económico, de tener en cuenta el desarrollo intestinal al momento de formular las dietas para aves. Para esto nos vamos a basar en este esquema en donde vamos a ver de dónde partimos con los métodos de formulación. Vamos a entrar en un detalle de por qué nutrientes e ingredientes con foco en intestino, para luego desarrollar las matrices completas y evaluar su impacto productivo y económico. Entonces, básicamente, lo que es el método tradicional de formulación de dietas para aves está basado en este esquema en donde nosotros hacemos dietas equiparando los aportes de las diferentes materias primas para cubrir las necesidades de los animales a un mínimo costo o a un máximo retorno. Entonces, para formular y tener en cuenta estas equivalencias, en cuanto a requerimientos, se tiene en cuenta las tasas de crecimiento de los animales, y para esto existen diferentes consensos científicos internacionales, como ser las tablas brasileras o las tablas españolas, base de las tablas europeas, ¿sí? O de todas las líneas genéticas que nos dicen cuál es el nivel de nutrientes que tenemos que aportar a las dietas para lograr los objetivos de producción que nosotros queremos. Y por el otro lado, se necesitan cuál es el aporte de cada una de las materias primas para lograr la mejor combinación de mínimo costo. Y para esto también están las tablas de consenso americanas, las tablas europeas, ¿sí? Tanto las españolas como las francesas, las tablas brasileras y las tablas argentinas generadas ya desde hace un tiempo con el INTA Pergamino. Bien, entonces en este esquema nosotros básicamente para generar estas fórmulas lo que hacemos es igualamos con los aportes de las materias primas la necesidad de los animales. Las diferencias están entre unas y otras, básicamente en una formulación tradicional, que microminerales y vitaminas no se tienen en cuenta los aportes de las materias primas, o sea, sino que se deja un valor fijo que se asume que está en la premezcla, y que tanto lípidos, proteínas o fibra sirven como para estimar el aporte de otros nutrientes, pero no se utiliza al momento de formular, siendo en relación al costo lo más importante el aporte de energía, seguido por el aporte de aminoácidos digestibles, y fósforo, minerales, ese sería el orden de importancia en cuanto a la formulación. Siempre hubo
foco o en ingredientes o en nutrientes al momento de formular. Y nosotros, siguiendo la misma metodología de estructura de costos, vamos a arrancar con los granos de cereales, que es el 50% de nuestras fórmulas en avicultura, y la combinación, o sea, nosotros hacemos mucho foco en el maíz, y también algo en sorgo y trigo, no entra por una cuestión de costo. En Europa se trabaja mucho con trigo, ¿sí? Y entonces encontramos en la literatura científica internacional trabajos como estos, en los cuales comparan el maíz, el trigo y el sorgo, y evalúan la digestibilidad de los almidones y el aporte o la utilización de la energía, y a la conclusión que llegan en este trabajo es que el maíz aporta más energía que el trigo, y a su vez estos dos más que el sorgo cuando se utilizan silanasas y fitasas en el alimento. Ahora, Schoch, ya en el año 97, lo que hace es caracteriza los polisacáridos no almidonosos, ¿sí? Tanto sea del maíz como del sorgo del trigo, y si los comparamos, el sorgo es el que tiene menos cantidad de arabinosilanos totales que el maíz, seguidos que del trigo. Por lo tanto, sería lógico pensar que si nosotros utilizamos una silanasa y una fitasa para mejorar el aporte energético, ese aporte sea mayor en las materias primas que tengan más sustrato. Con lo cual, lo que nosotros proponemos es no solo tener en cuenta el ingrediente, silanasa, fitasa o maíz, trigo, sorgo, sino el nutriente o el componente químico que va a ser el que nos va a aportar la energía. Entonces nosotros sugerimos utilizar los valores de arabinosilanasas, ¿sí?, en una matriz de formulación ampliada. Nosotros en Argentina tenemos un foco muy grande puesto en maíz, y lo que hacemos, nuestros trabajos científicos se basan principalmente en caracterizar diferentes cultivares. De esta manera, aquí, trabajando con 2 cultivares en la zona de Santa Fe, discriminamos del marlo del maíz, discriminamos lo que es la base, la parte media y el ápice del marlo, y de ahí caracterizamos los granos, y vemos que expresado en base seca, el genotipo A tiene 7,55% de proteína, de una base de 6 muestreos, y el B tiene 9,8, con una diferencia estadísticamente significativa, y a su vez los granos chicos del ápice tienen menos cantidad de proteína que los del medio y de la base. Esto nos sirve como herramientas para poder predecir y mejorar el ajuste energético, ¿sí?, o proteico de estos granos. El segundo gran problema que nosotros tenemos es la soja, y para esto también hay trabajos que los caracterizan, y estos son trabajos de Cuniverti, ¿sí?, que Marta trabaja en el INTA Marco Juárez, y ella trabajando en la región 1, 2 y 3 de Argentina, así que son la zona noroeste, noreste y centro-norte de Córdoba, y haciendo caracterización de diferentes cultivares, encuentra, estos son cada uno de los cultivares evaluados, lo que ve es que en la región 3, en la región norte de Córdoba, el valor promedio de proteína de la soja es 39,2, y si lo comparamos con el valor mínimo de la región 2, está 39,7, o sea, está 0,5 puntos de proteína arriba, nada más que cambiando por región. Pero dentro de una misma región, ¿sí?, si comparamos el valor mínimo con el valor máximo, tenemos un 2% de proteína en diferencial de uno a otro, ¿sí?, de un cultivar a otro cultivar, con lo cual no solo habría que analizar por región, sino que también por tipo de cultivar con el cual estamos trabajando. Si bien esta diferencia ya es de la materia prima, nosotros usamos subproductos mayoritariamente en nutrición avícola. Entonces, para esto, yo tomé el ejemplo del expeller de soja, en los cuales Evonik reporta que para el año 2019, o sea, el año pasado, el promedio de proteína era del 40% y de extracto etéreo de lípidos era casi 11%, pero de los resultados que han analizado en su laboratorio iban de un máximo de 17,89 a un mínimo
de 5,79, o sea, con muchísima variabilidad. Entonces, básicamente, como nosotros no formulamos con proteína y con extracto de deuterio, sino como fuente de aminoácidos digestibles, realizamos regresiones en las cuales predecimos los niveles de aminoácidos a partir de los niveles de proteína, similar a lo que hace Rostaño en sus tablas en Brasil. Y este trabajo lo realizamos para el 2016 y vimos que para lo que es lisina, ¿sí?, en relación a la proteína, en la medida que aumenta el porcentaje de proteína de la soja, aumenta el porcentaje de lisina en una forma lineal, tanto para la una con la otra, con un 87% y un 74% de ajuste de esa ecuación, con lo cual nosotros veníamos trabajando del 2010 con estas ecuaciones, nos sentíamos bastante conformes. ¿Qué pasó cuando evaluábamos la relación metionina-cistina? La relación metionina-cistina del año 2010 hasta el 2015 manteníamos una relación, ¿sí? Y lo que vimos que para el año 2016 esa relación entre metionina, cistina y proteína cambió. Si bien tenía un alto ajuste, cambió la proporción y eso tenía que ver con las condiciones en las cuales se cosechó el poroto de soja ese año. Con lo cual no solo tenemos que tener ecuaciones para poder mejorar nuestra precisión al momento de formular, sino que tenemos que validar todos los años esas ecuaciones en función del material que estamos recibiendo. Mucho más si nosotros hacemos una caracterización relativamente sencilla en lo que es grasas y proteínas, pero no tenemos una caracterización clara hoy de hidratos de carbono. Y si nosotros planteamos el formular teniendo en cuenta lo que está sucediendo adentro del tracto gastrointestinal, deberíamos tener caracterizados los hidratos de carbono. Para eso, la metodología que nosotros empezamos a trabajar es hacer algunos análisis químicos que no son sencillos de los hidratos de carbono de la soja, pero básicamente a partir de las caracterizaciones dentro de las plantas de Speller de los diferentes subproductos. Entonces no es lo mismo tener la cascarilla del poroto que los residuos de vainas o diferentes tipos de residuos o diferentes subproductos de la industria aceitera. Entonces, haciendo esta caracterización, después nosotros podríamos llegar a hacer ecuaciones de predicción químicas a partir de una observación visual. Cuando hablamos de coproductos de origen animal, tanto sea bovinos, de cerdos, de aves, de peces, tenemos que hablar del concepto del quinto cuarto. En la industria frigorífica se habla de quinto cuarto porque comercialmente el 20% de los ingresos de una empresa frigorífica viene del quinto cuarto, que son las vísceras, el cuero y el resto de los coproductos. Y el resto de los coproductos que después nosotros utilizamos para la nutrición de aves es la harina de carne sebo, la harina de plumas, vísceras, el aceite de pollo, de la industria de los peces, la harina y el aceite de pez, sangre bovina y sangre aviar con sus diferencias, o sea, no son iguales químicamente, por lo tanto nutricionalmente no son iguales, y lo que son hemoglobinas y plasma de especies animales varias. En una formulación tradicional siempre se tuvo en cuenta lo que era el valor de aminoácidos, nunca nadie discutió el valor de digestibilidad o de la utilización de los aminoácidos o de la fuente de fósforo, por ejemplo, de la harina de carne o del fósforo por su disponibilidad al nivel de formulación práctica en nutrición aviar, pero también hay que tener en cuenta las diferentes vitaminas que están en estos coproductos, teniendo en cuenta el proceso térmico que tienen, porque estas vitaminas son termolábiles, las moléculas especiales, por ejemplo, creatinina, taurina, diferentes tipos de fosfolípidos, que al momento de formular en una matriz ampliada de formulación, nosotros los podíamos llegar a considerar, y moléculas funcionales, como ser las inmunoglobulinas o los factores de crecimiento presentes en algunos de estos coproductos que nos estarían modulando el funcionamiento gastroentérico de las aves. El último round lo tenemos con los aditivos, para lo cual yo elegí un ejemplo que tiene que ver con un trabajo publicado en el 2006 en Europa,
donde se tomaron diferentes aceites esenciales de tomillos comerciales y se comparó, ¿sí?, cada uno de esos ingredientes con su estándar de farmacopea europea con la evaluación de nutrientes. Entonces, de estos 5 productos comerciales, ¿sí?, se evaluó la concentración de cada uno de los principios que está claramente descrito en la bibliografía como que tienen un efecto beneficioso en el aparato digestivo de las aves. Entonces, por ejemplo, con respecto al carbacol, que es un antibiótico de origen natural, ¿sí?, que la farmacopea europea dice que los aceites esenciales de tomillo deberían tener entre 1 y 4, ¿sí? Todos esos círculos rojos marcan de esos productos los que no alcanzaban a el estándar de la farmacopea europea. Con lo cual, es claramente una diferenciación de lo que es una materia prima de lo que es la composición nutricional. Estos valores nutricionales son los que nosotros, a partir de una hoja de seguridad o a partir de un esquema en el patrón de formulación, deberíamos tener en cuenta para poder asegurarnos una efectividad del producto. ¿Por qué hacemos foco en el intestino? Básicamente nosotros hacemos foco en el intestino porque la estructura clásica es tomarlo como un órgano físico en el cual tiene un medio interno que está muy bien descrito en cuanto a pH y en cuanto a su cinética de nutrientes, o sea, el contenido dentro del aparato digestivo tiene que ver con lo que le está pasando a ese contenido a lo largo del mismo, y también adentro de ese aparato digestivo hay muchos microorganismos, que en general se habla de microbiota en el tracto digestivo, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no son los mismos los microorganismos que están en las diferentes regiones del aparato digestivo, ni que también, o sea, las concentraciones son diferenciales, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos diferentes segmentos de ese aparato digestivo que tienen un medio interno propio, que tiene una interacción entre el contenido, ese intestino como órgano anatómico y funcional, y los microorganismos que se hallan en su interior. Entonces, básicamente lo que nosotros proponemos es una evaluación de esa interacción intestino como órgano anatómico y fisiológico, el contenido del alimento y la microbiota, para poder incluirlo dentro del programa de formulación y que automáticamente y sin decisiones subjetivas se pueda evaluar una dieta ideal para aves. Entonces, en lo que es alimentos, nosotros tenemos que tener en cuenta que la formulación clásica tiene en cuenta las estructuras químicas, los hidratos de carbono, ¿sí?, como fuente básica de energía. Nosotros los dividimos en dos, en los que son digestibles y en los que son fermentesibles, ¿sí?, los componentes nitrogenados, en lo que son nutrientes y lo que es nitrógeno no específico y macromoléculas nitrogenadas. Entonces nosotros podríamos evaluar en diferentes partes del aparato digestivo, ¿sí?, cuáles son las moléculas que pasan y se absorben directamente y cuáles tienen una interacción aquí adentro en el lumen, previo al ingreso o en el medio de intercambio. Y por último, los minerales y los lípidos, ¿sí?, que también tienen ciertos efectos en lo que es la modulación de esa tríada intestinal. Entonces, para la evaluación del ecosistema del tracto gastrointestinal, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta no solo las sustancias que ingresan, sino todas las sustancias que nos modulan, ¿sí?, a partir de componentes del alimento, ese ecosistema. Y dentro de esos tenemos los moduladores de la digestibilidad, que son los más estudiados históricamente, que tienen que ver con la composición físico-química, o sea, todos los detalles de lo que es tamaño de partícula, presencia de enzimas, digestibilidad, procesos térmicos, ¿sí?, y todos los aditivos que me mejoran la digestibilidad y la utilización de los principios químicos que están en el alimento como nutrientes para los animales. Y por el otro lado, tenemos los moduladores de la fermentabilidad y la inmunidad, ¿sí?,
que básicamente los dividimos en 4. Uno son los eliminadores de sustratos, que tienen que ver con lo que me modifican la digestibilidad. Si a lo largo del aparato digestivo va desapareciendo una sustancia, no queda disponible en la zona subsiguiente para tener una interacción. La segunda, los inmunomoduladores, que ahora vamos a detallar un poco más. Y los otros dos grupos están separados en dos porque los monobióticos, o sea, que tienen que ver con las bacterias, son los más estudiados. Dentro de los grupos de los monobióticos tenemos los antibióticos, o sea, que son las sustancias que ya sean de origen sintético o de origen natural, me matan esas bacterias de esa interacción. Tenemos los probióticos, que son bacterias que van a competir con la flora y van a generar en un sistema de ecosistema, ¿sí? Pero agregando bacterias o que no existen o promoviendo algunas series microbiológicas particulares, algunas células bacterianas particulares, y los prebióticos, que son nutrientes específicos para unos grupos de bacterias. Entonces, si nosotros alimentamos algunos tipos de bacterias, esas bacterias van a proliferar mucho más que las otras y las estamos favoreciendo indirectamente. Por último, el último grupo, que hoy día están juntos, pero a lo largo del tiempo es en donde más investigaciones hay y donde más se están desarrollando productos y conocimientos, que tienen que ver con los protobióticos, que son todas las moléculas que provienen, por ejemplo, de las algas, o sea, o las algas tal cual, o todos los subproductos de las algas, todos los productos fitobióticos, o sea, todas las moléculas que provienen de los vegetales que me modulan la fermentabilidad, la inmunidad o incluso la digestibilidad de los alimentos, los fungobióticos o fungobióticos, que tienen que ver con todos los productos que provienen de los hongos, y el último, los que provienen del reino animal, ¿sí? Que tenemos los zoobióticos, dentro de los cuales el último grito de la moda podemos decir que son los insectos, la alimentación con insectos, pero todas las moléculas que provienen de animales estarían dentro de este grupo. Estos 4 grandes grupos que tienen que ver con los productos originarios de los reinos, ¿sí? Vegetal, hongos y de origen animal, son los que más trabajos científicos hay en la actualidad. Entonces, como ejemplo para lo que son moduladores de la fermentabilidad, ¿sí? Teniendo en cuenta la histología de las vellosidades intestinales, ¿sí? Nosotros podemos medir cuál es la migración de las células epiteliales del intestino, o sea, teniendo en cuenta que las células, ¿sí? del epitelio se generan en las criptas y van migrando hacia las vellosidades y son eliminadas. En este trabajo de Koch y Beer, del año 73, lo que hicieron fue trabajar con animales comunes y libres de patógenos específicos. Y lo que observaron era que la cantidad de núcleos en las criptas de las vellosidades, de las criptas del intestino, ¿sí? Eran menos de la mitad cuando no había bacterias. O sea, con lo cual, si nosotros tenemos bacterias en el medio interno, ¿sí? en el medio intestinal, nosotros vamos a tener mayor proliferación de esas vellosidades. Y a su vez, con la velocidad de crecimiento, los mismos investigadores con pollos convencionales o con libre de patógenos específicos, vieron, tomando la secuencia de sacrificio a diferentes horas, vieron que cuando no había gérmenes en el interior del lumen intestinal, el crecimiento de las vellosidades y la migración de células era mucho más lento. Cuando queremos evaluar lo que es la inmunidad, básicamente la inmunidad tenemos que tener en cuenta que el 70% del sistema inmune de las aves está en el aparato digestivo. Y esto va en lo que son los tejidos linfóideos asociados al intestino, ¿sí? O denominados por sus siglas en inglés GALT, arrancando con las tonsilas faringias
y terminado con el tejido linfoideo del proctodeum, ¿sí? Y como núcleos linfoideos tenemos placas linfoideas difusas, pero también tenemos acúmulos, como ser las placas de Peyer o el divertículo de Merkel, importantísimos al momento de hacer evaluaciones anatomopatológicas e histopatológicas de la respuesta inmune, ¿sí?, de ese ecosistema del tracto gastrointestinal. Bien, entonces en esa tríada de evaluar la microbiota, los alimentos y el intestino, ¿sí?, podemos determinar que la mejor forma de evaluar el intestino no solo en su parte anatómica, sino en su parte funcional, es a partir de técnicas histológicas o histomorfométricas, dentro de los cuales estos son trabajos de Silvina Pinto, en los cuales ella determina el crecimiento de las vellosidades en una relación cripta-vellosidad, o el infiltrado linfocitario adentro de las vellosidades. Y en los últimos trabajos, a través de una tinción de Paz y hacer una evaluación de las células caliciformes, poder medir a través de histomorfometría cuál es la proliferación de células caliciformes, que son las productoras de mucus a nivel intestinal, y de esta manera poder saber cómo está el sistema secretor de mucina del intestino como respuesta a diferentes noxas en el lumen intestinal, llámese bacterias o antígenos alimenticios. Cuando queremos evaluar la microbiota intestinal, ¿sí?, aquí entramos en lo que es la genómica, en estos trabajos, ¿sí? Robinson, en trabajos del año pasado, evaluando antibióticos y ionóforos utilizados comúnmente en la industria avícola, contra controles utilizando bacitracin dimetilsalicilato, tirosina, virginiamicina, monensino-salinomicina, evalúa cómo en la modificación en los diferentes filus, ¿sí?, o en el género bacteriano, y él demuestra de esta manera que no todos los antibióticos se comportan igual para todas las bacterias. Entonces, dependiendo de cuál es el grupo bacteriano que nosotros quisiéramos favorecer o inhibir, deberíamos usar uno u otro antibiótico, muy lejos hoy de las rotaciones que usamos en la práctica con los promotores de crecimiento antibióticos. Cuando evaluamos el alimento, básicamente los trabajos clásicos son, por ejemplo, estos de adición creciente de diferentes sustancias, evaluación de ganancia de peso, donde si se adiciona glucosa, ¿sí?, el valor es estable, o sea, una adición mayor de glucosa no afecta la tasa de crecimiento de las aves, pero cuando se adiciona silosa o arabinosa, ¿sí?, la tasa de crecimiento baja. Lo que sí es importante es que estos trabajos que me expresan una respuesta global, el poder saber cómo. ¿Por qué? Porque la explicación del cómo, qué es lo que está pasando con los arabinanos o los silanos a nivel de tracto gastrointestinal, me permite su conocimiento fisiológico y poder traducir eso a una ecuación matemática que vamos a incorporar a un programa de formulación para una formulación práctica. También podemos evaluar interacción entre diferentes tipos de nutrientes. Por ejemplo, el efecto de la celulosa sobre el metabolismo nitrogenado en el intestino. Entonces, con dietas crecientes de celulosas, en este caso, se puede evaluar el crecimiento de las aves, ¿sí?, donde se observa una caída en el crecimiento, aquí en este punto con 10% de celulosa en la dieta, pero también una caída en la digestibilidad aparente del nitrógeno, ¿sí?, con lo cual a estas explicaciones son las que me refiero al momento de formular las dietas o de tratar de incorporar esos conocimientos a un programa de formulación práctico. Y por último, tenemos toda la interacción de la microbiota con los alimentos, o sea, toda la fermentabilidad que genera productos de desecho, ¿sí?, o productos de digestión de esos alimentos,
que pueden ser utilizados por el intestino, desde acá los clásicos como ser la glucosa o aminoácidos, ¿sí? Pero también tenemos ácidos grasos, como ser, por ejemplo, el ácido butírico, el ácido propiónico, que me van a alimentar de diferente manera las vellosidades intestinales, ¿sí? O sustancias que me puedan generar una respuesta inmune, ¿sí? Tipo anticuerpos del medio interno a través de ese sistema inmune que está localizado en esa región. Entonces, a partir de acá, nosotros planteamos utilizar matrices completas al momento de formular, o sea, todos estos conocimientos científicos que están y están publicados, y nosotros permanentemente vamos alimentando nuestras bases de datos con esos datos teóricos, transformándolo en herramientas prácticas. Nosotros lo que proponemos es hacerlo a partir de generación de matrices completas de ingredientes y de requerimientos al momento de formular. Entonces, dentro de lo que es una formulación clásica, donde nosotros igualamos requerimientos y aportes de los aportes de los alimentos para cubrir la necesidad de los animales, ¿sí? En una formulación clásica, básicamente calcio, fósforo disponible, sodio, potasio, cloro, el balance electrolítico, ¿sí? Como relación sodio, cloro, potasio, aminoácidos digestibles, idealmente, aminoácidos totales todavía para algunos nutricionistas, energía metabolizable aparente y lo que es microminerales y vitaminas liposolubles e hidrosolubles. Y lo que planteamos es agrandar esta matriz de ingredientes para darle la disponibilidad en función de todos los conocimientos científicos que hay hoy, de poder darle la oportunidad a un programa, a un calculador que por una programación lineal tome estos datos como variabilidad y realice la fórmula para lograr la mejor resultado, ¿sí? No solo la más económica, sino la de mayor retorno. Entonces, basándonos en la formulación actual, lo que nosotros sugerimos es ampliarlo en lo que es ácidos grasos y minerales, ¿sí? Básicamente en lo que es el desarrollo de todos y cada uno de los ácidos grasos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si nosotros tenemos ácidos grasos de cadena ramificada o poliinsaturados, si son de la cadena 3 o 6, estas moléculas se comportan diferente adentro del animal, o sea, no solo, o sea, el esquema clásico indica que todo esto solo es para aportar, o sea, los lípidos solo aportan energía. Nosotros lo que planteamos es que cada una de estas moléculas se comporta de manera diferente, tanto en el intestino como en el medio interno, con lo cual requieren ser tomados como nutrientes especiales, al igual que pasó hace muchos años atrás cuando se formulaba con proteína y se pasó a formular con aminoácidos. Lo mismo debería pasar con los ácidos grasos. Y con los minerales, nosotros sugerimos utilizar una matriz ampliada en la cual tener en cuenta de los macro ingredientes todos los minerales que en general se colocan en la premezcla y también algunos contaminantes como ser plomo, níquel y cadmio por un tema de ecosistema, ¿sí? Y de sustentabilidad de la producción, con lo cual nosotros aquí estamos planteando trabajar incluso con análisis de minerales de agua para poder generar las mejores fórmulas para una región determinada. Con el tema de las vitaminas, nosotros actualmente estamos trabajando con esta de base de datos que la generó Máximo Liñeiro en el año 2015, en donde en su tesis de posgrado él plantea sobre diferentes materias primas cuál es el valor de vitaminas por un consenso bibliográfico, cuáles son las que se deberían utilizar, y estas son las vitaminas biodisponibles porque son después de un proceso de peleteado que está determinado ahí en dicha tesis. Con respecto a lo que es fósforo, nosotros sugerimos ir hacia la formulación con fósforo digestible y no fósforo disponible, ¿sí? La base de datos que nosotros utilizamos son las de FEDNA, que arrancó en el 2003,
expresando lo que era fósforo digestible, pasó 2008 y 2018, hace 2 años, hizo un trabajo bastante exhaustivo con el tema de fósforo digestible, donde se hicieron encuestas a diferentes nutricionistas españoles y se vio que 4 nutricionistas formulaban solo por fósforo disponible, que por fósforo digestible había 8 nutricionistas y existían 2 nutricionistas que formulaban teniendo en cuenta ambos, fósforo disponible y fósforo digestible, y esta es la ecuación a lo cual, a partir de este consenso, se logra que a diferentes edades de pollos parrilleros, cuál es el nivel más utilizado hoy en España para formular para fósforo digestible. Tema energía. Tema energía realmente es el punto clave acá al momento de formular. ¿Por qué? Porque existen muchas moléculas que antes no se tenían en cuenta y que ahora sí se pasaron a tener en cuenta. Y la mayoría de esas moléculas que se tienen en cuenta generan un aporte energético. Entonces tenemos que hacer un detalle bastante grande al momento de explicar cómo se forma ese modelo de formulación. Y básicamente, si tomamos el esquema de Siebel que planteó en el año 82, ¿sí?, para explicar lo que era energía metabolizable verdadera, ¿sí?, nosotros a partir de la energía del alimento, ¿sí?, cubrimos toda la necesidad de energía y tenemos pérdidas en diferentes lugares del traspaso metabólico. Nosotros, básicamente, el requerimiento de energía neta de mantenimiento, ¿sí?, lo tomamos a partir de las líneas genéticas, porque las tasas metabólicas de los animales son diferentes dependiendo de las líneas genéticas, de si tenemos calefacción o no, o sea, si está el animal en un ambiente termoneutro, y para los sistemas free range, por ejemplo, en gallinas con sistema free range, ¿sí?, se modula lo que es la necesidad de energía neta de mantenimiento. Cuando uno tiene en cuenta la necesidad de energía neta de producción, esto es previo a las formulaciones para fijar el valor que uno quiere, nosotros lo hacemos a partir de ecuaciones en donde tenemos en cuenta el modelo del crecimiento animal, o sea, qué está creciendo el animal, cuánto está creciendo y de qué tejidos para poder hacer una evaluación energética de las necesidades y de la generación de productos diferenciales. A partir de aquí, nosotros, para el esquema de formulación, nosotros dividimos todo este esquema de partición de energía en 2 puntos, en lo que damos en nombrar digestibilidad y fermentabilidad. En cuanto a digestibilidad o metabolicidad, utilizamos los esquemas clásicos de energía metabolizable aparente o energía metabolizable aparente corregida por nitrógeno, ¿sí?, donde se cuantifican las pérdidas de heces y las pérdidas de orina, ¿sí?, por la técnica clásica de energía metabolizable aparente, ¿sí? Pero lo que es fermentabilidad, tenemos una variación básicamente en lo que es generación de temperatura a través del intestino, que eso me genera una pérdida energética, esa energía que se gasta como generación térmica no puede ser aprovechada por el animal en la mayoría de las situaciones productivas en las cuales nosotros estamos trabajando, y en la tasa de recambio. ¿Por qué en la tasa de recambio? Porque esta tasa de recambio, este metabolismo intermedio, hace que tengamos unas pérdidas bastante importantes de componentes nitrogenados, con lo cual, si sobre el requerimiento que nosotros estimamos de proteína ideal tenemos que cubrir una necesidad de nitrógeno, pero si estamos muy excedidos, eso tiene un sobrecosto energético que nosotros lo incorporamos en el programa de formulación para tratar de generar un valor real de energía neta. Y por último, tenemos en cuenta la disbiosis, ¿sí?, todas las alteraciones patológicas que hay en el intestino, que hoy día todavía no tenemos ecuaciones para poder predecirlas matemáticamente, pero estamos trabajando en ello a partir de datos bibliográficos y a partir de datos experimentales. Entonces, en general, nuestra matriz de ingrediente para formulación, básicamente focalizándonos en lo que es energía, tiene en cuenta diferentes fracciones de fibra descritas por diferentes autores, muchos para humanos, muchos para rumiantes, ¿sí?,
dentro de las cuales nosotros rescatamos la fibra total e insoluble de Prosky, los arabinosilanos solubles e insolubles, y el FODMAP, que los FODMAP son básicamente, es una descripción que se hace para humanos de los polioles y los monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos que son fermentables, o sea, son todos los azúcares que no son digeridos, que son base principalmente de hemicelulosas que ingiere el animal y que no lo puede digerir y que son bases para fermentabilidad. En humanos se trabaja básicamente para cuestiones patológicas, nosotros lo estamos tratando de asimilar a nuestras formulaciones en aves para situaciones fisiológicas. Y en lo que es, en cuanto a componentes nitrogenados, siempre se trabajó con aminoácidos digestibles. Nosotros, aparte de trabajar con aminoácidos digestibles, trabajamos, o sea, la digestibilidad, trabajamos con digestibilidad ileal estandarizada, con lo cual estamos evaluando al final del hilio en cuánto nitrógeno nos queda. A partir de ahí, estamos trabajando hoy en técnicas para poder discriminar si ese nitrógeno que está a nivel intestinal lo pueden llegar a utilizar los microorganismos fermentadores, porque es el segundo nutriente más importante aparte de la energía para los microorganismos. O sea, los microorganismos necesitan de cadenas carbonadas, pero también necesitan de nitrógeno para poder proliferar. Entonces, con esta disquisición nosotros estamos tratando de modelizar matemáticamente lo que está pasando en el intestino posterior. Bien, entonces nuestro modelo de ingestión excreta, por ejemplo, para lo que es aminoácido digestible, fósforo digestible, energía metabolizable verdadera, lo estamos dividiendo en dos partes, que uno tiene que ver con la digestión o digestión y absorción, y el segundo tiene que ver con la fermentación o el término que damos en nombrar fermentabilidad. Entonces, al modelo de formular, nosotros queremos igualar aportes y requerimientos, y entonces en nuestro modelo fisiológico de formulación, lo que es aminoácido lo hacemos a partir de aminoácidos digestibles ileales estandarizados, de los cuales los aportes los sacamos de la bibliografía o de análisis que se realizan sobre las diferentes materias primas, y los requerimientos se hacen a partir de proteína ideal ajustada. ¿Por qué proteína ideal ajustada? Porque la proteína ideal hay que ajustarla a las situaciones de campo inherentes a cada una de las empresas en las cuales estamos trabajando. Segundo, trabajamos con fósforo digestible, con datos de aporte bibliográfico básicamente, y de requerimientos a partir de simulaciones y datos de encuestas para tratar de encontrar un consenso en cuanto a la estimación del requerimiento para fósforo digestible. En lo que es término de energía, tanto sea energía metabolizable aparente como energía metabolizable aparente corregida por nitrógeno o neta corregida por nitrógeno, básicamente los aportes de las diferentes materias primas lo hacemos por ecuaciones de predicción a partir de su composición química, y no solo es una composición química clásica, como por ejemplo las ecuaciones de Horacio Rostaño, en las cuales utiliza proteína, almidón o extracto libre de nitrógeno, ¿sí? Sino de una predicción ampliada a partir de los polisacáridos no almidonosos también que tienen las diferentes materias primas, y los requerimientos de tanto de energía metabolizable aparente o diferentes variantes o energía neta los generamos a partir de modelos. Y el calor de disbiosis, que es el gran punto en el cual estamos trabajando, lo que son los aportes sí los estamos haciendo por simulación, pero los requerimientos realmente es un punto bastante oscuro que tenemos hoy, que los calculamos por diferenciales. Y por último, lo que es vitaminas y microminerales, nosotros sugerimos, o en realidad lo que hacemos, es utilizar las vitaminas y los microminerales con su disponibilidad y con matriz completa de todos los ingredientes. Cuando queremos evaluar el impacto productivo y económico de estas fórmulas, para esto elegí un caso de utilizar una harina de girasol, ¿sí? O sea que teníamos dos harinas de girasol, una normal o una integral, en pollitas bebés de 0 a 3 semanas. Esto es una situación de postura.
¿sí? En la cual, para alimentar esas pollitas, se generó una fórmula, los precios están relativamente actualizados, una dieta base maíz-soja, ¿sí? Maíz espelar de soja, donde no hay subproducto de origen animal, hay fosfato monobicálcico, ¿sí? Y se le puso disponible harina de girasol integral y harina de girasol tradicional, o sea, 26 y 30, tiene que ver con el porcentaje de proteína que tienen. Se tomaron los precios de mercado, ¿sí? Entonces teníamos los dos ingredientes, harina de girasol y harina de girasol integral, y se utilizaron dos matrices de formulación, una matriz de formulación tradicional y una matriz de formulación ampliada, en las cuales se tenían en cuenta estos conceptos de fibras y de nitrógenos fermentescibles. Entonces, ante la opción en el programa de formulación de las dos harinas de girasol 30 y 26 con la matriz tradicional, ¿sí? El programa elige la harina de girasol tradicional de 26, que acá, como ven, tiene un mínimo de 30%, porque la formulación clásica dice que si nosotros le ponemos girasol y tenemos el concepto de ingrediente, dicen que el girasol es bueno para las pollitas, ¿sí? Y la dieta cierra con 35 kilos por tonelada de girasol, ¿sí? Y un precio final de fórmula de 13.898 pesos por tonelada. ¿Qué pasa cuando a esta misma fórmula, ¿sí?, nosotros le ponemos disponible las dos materias primas, pero con la matriz ampliada, ¿sí? Entonces, con la matriz ampliada, ¿sí?, también el programa me formula con la harina de girasol 26. Pero en vez de usar 36 kilos por tonelada, paso a utilizar 53 kilos por tonelada, teniendo en cuenta el concepto de fibra y nitrógeno fermentescible. Y las fórmulas cambian de 13.898 a 13.757 pesos por tonelada. Con lo cual hay un ahorro por tonelada de 141 pesos, $2, ¿sí?, para los que son de otros países, o una caída de un 1% en el costo de la alimentación. A manera de conclusión, podemos decir que el tracto gastrointestinal no es un sistema solo dedicado a la digestión de nutrientes y energía, sino que posee el mayor intercambio entre medio interno y el ambiente, ¿sí? Y eso hace que sea un consumidor muy grande, tanto de oxígeno como de energía y de nutrientes. Y para esto, el animal se defiende de esa interacción concentrando el 70% de su sistema inmune. Por lo tanto, al trabajar en el estudio y en la implementación práctica de estos conceptos en formulación, tenemos que generar un desglose, pero teniendo en cuenta toda la visión sistemática y todas las interrelaciones que hay. A manera de sugerencias al momento de formular, nosotros primero sugerimos tener en cuenta la variabilidad de las materias primas en todos los aportes clásicos. Segundo, incluir en la evaluación de la estimación de los requerimientos el medio ambiente en donde nosotros tenemos que formular. Y ampliar la matriz de nutrientes a todas las moléculas involucradas en esos procesos metabólicos intestinales, pero no solo a las moléculas involucradas, sino a las interacciones que hay entre ellas. Y por último, realicen evaluaciones productivas permanentes y hagan simulaciones econométricas para tomar realmente decisiones nutricionales y alimenticias acertadas. A manera de finalización, nosotros podemos decir que el costo del alimento y sus ingredientes no son un costo, sino que es una inversión que tiene un retorno y que deberíamos evaluar, ¿sí? Hipócrates, en el 400 a.C., dijo que el alimento sea la medicina y que la medicina sea el alimento, y nunca más sabio que un sabio griego, ¿sí? Tenemos que retrotraernos a eso, evaluar justamente y tomar todos los conocimientos científicos que hay y llevarlos a la práctica. Muchas gracias.
Thank you.